Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia, la verdad, muy inspiradora. Hola, ¿qué tal? Viene de un lugar llamado Los Platanitos, que es un asentamiento informal allá en Santo Domingo Norte, en República Dominicana. Así es. Y bueno, nuestra base para esta charla es un artículo académico, se llama Lombricultura comunitaria y economías alternativas con enfoque de género en asentamientos informales. Un título largo, pero que dice mucho. Exacto. Y el problema central es, pues parece simple, pero es gravísimo. El camión de la basura municipal simplemente no llega a Los Platanitos. Híjole, eso complica todo. Totalmente. Imaginen vivir donde la basura se acumula, muchas veces termina en los arroyos que pasan por ahí, generando contaminación, riesgos para la salud. Claro. Y un dato clave del estudio, fíjate, casi el 75% de la basura de cada casa es orgánica. 75%. Es una barbaridad. Ante esto, bueno, surgió una solución bastante ingeniosa, un proyecto piloto de lombricultura. O sea, hacer composta usando lombrices. Ujú. Impulsado por la misma comunidad, y aquí un punto clave, liderado sobre todo por las mujeres. Eso es fundamental. Ya veremos por qué. Sí, nuestra misión hoy es entender cómo esta iniciativa, pues, ataca problemas ambientales serios, cómo impulsa a las mujeres que participan, y también qué nos dice sobre otros modelos económicos, ¿no? Que van más allá de la pura ganancia. Vamos a desmenuzar esto. Me parece perfecto. Es un caso, la verdad, muy ilustrativo. Muestra esa capacidad de las comunidades para crear sus propias respuestas cuando faltan servicios básicos. Algo muy común en Latinoamérica, lamentablemente. Uf, sí, muy extendido. Y el problema de la basura no es menor, ¿eh? El artículo menciona cifras enormes. Hasta 370,000 toneladas diarias de residuos sólidos en la región. ¡Wow! Y en barrios de bajos ingresos, la recolección puede ser mínima. A veces solo el 30% o de plano inexistente, como pasaba justo en Los Platanitos. ¿Qué era el caso aquí? Exacto. Y las consecuencias en salud y ambiente son, pues, directas. Y como dice el estudio, medibles. A ver, para que nos demos una idea más clara de Los Platanitos. El artículo lo describe, como un lugar donde viven unas 2.500 personas, Ujú. en condiciones, pues, precarias, ¿no? En laderas empinadas, zonas que se inundan fácil, junto a una cañada, Sí, un entorno complicado. y sin servicio de basura, la gente tenía básicamente dos opciones, o subir la basura por escaleras, un trabajal, hasta puntos lejanos, Que seguramente no siempre era viable. o la opción más fácil, digamos, pero más dañina, tirarla al arroyo, Híjole, directo al agua. directo al agua. Y esa práctica pues tenía efectos ya documentados. Sí, el artículo cita estudios previos, uno de 2008 y otro de 2010. Ya habían detectado una contaminación del agua altísima. ¿Qué tan alta? Pues mira, usaron una medida que se llama demanda biológica de oxígeno, que básicamente te dice cuánta materia orgánica está contaminando el agua. ¿Ok? Y los niveles estaban por las nubes, muy por encima de los límites permitidos. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por la basura orgánica? Directamente. Por ese volumen enorme de desechos orgánicos, ese 75% de los más de 2 kilos de basura diarios por hogar que mencionabas. Claro. Al descomponerse en el agua, le quitan el oxígeno, la asfixian, por decirlo así, y además pues contribuían a las inundaciones porque tapaban los cauces. Un problema doble. Vaya problema. Y ahí es donde entra esta solución que explora el artículo, la lombricultura. Exacto. La lombricultura. La idea es, bueno, usar lombrices, ¿no? Estos animalitos que trabajan sin parar, para acelerar la descomposición de los residuos orgánicos. Y convertirlos en algo útil. Exacto, transformarlos en un abono natural de muy buena calidad. El texto lo plantea como una estrategia, pues, redonda, ¿no? Un ganar-ganar. Sí, se ve así. Reduces la basura que contamina, mejoras la salud porque quitas focos de infección, obtienes abono para cultivar alimentos y, muy importante, abres puertas a nuevas oportunidades económicas. Suena muy completo, la verdad. Y el proyecto piloto arrancó en 2012. Y es interesante ver quiénes estaban metidos. Los propios residentes, que ya estaban organizados en una fundación comunitaria. FUMPLA se llama. Ujú. También el gobierno municipal, varias ONGs e incluso académicos de la Universidad de Texas en Austin.
Una colaboración bastante amplia. Sí, fue una respuesta directa a esos estudios que ya alertaban del riesgo ambiental. Aquí es donde la historia, creo yo, se pone muy interesante. Ciertamente. Y fíjate que había buenas razones para pensar que la lombricultura podía funcionar bien ahí, en los platanitos. ¿Cómo cuáles? Bueno, primero, lo obvio, la materia prima sobraba, con ese porcentaje altísimo de residuos El orgánicos. 75%, ¿sí? Segundo, había una conexión cultural de la gente con la tierra. Muchos venían del campo, sabían de jardinería, tenían esa afinidad, digamos. Entiendo, no era algo totalmente ajeno. Exacto. Tercero, la comunidad ya tenía redes sociales fuertes. O sea, la gente se conocía, colaboraba, había esa base social. Capital social que le llaman. Justo. Cuarto, existía una cultura de buscarse la vida, ¿no? De microemprendimientos incluso entre las mujeres. Ya había esa capacidad de autogestión. Órale. Y a eso súmale otras cosas. Ya había experiencias exitosas con lombrices en otras partes de República Dominicana, aunque no específicamente en barrios urbanos informales como este. Pero ya se sabía que funcionaba en el país. Sí. Además, el mercado para el abono orgánico estaba creciendo. Y hasta mencionan un caso inspirador en Guatemala, Abona tu futuro. ¿Qué era eso? Era un proyecto donde mujeres que vivían cerca de un vertedero lideraron algo similar. Mostraba el potencial de las mujeres en estos contextos, ¿sabes? Qué interesante. Y eso nos lleva a un punto central del proyecto, que es el enfoque de género. El artículo le dedica bastante espacio. Es que es clave. ¿Por qué enfocarse específicamente en las mujeres? El texto dice que, tradicionalmente, son ellas las que manejan la basura dentro de la casa. Así es, en el ámbito privado. Pero, y aquí viene una advertencia importante del estudio. Cuando esa basura se convierte en un recurso valioso, esta idea de la basura es dinero. El famoso trash is cash. Exacto. Pues hay un riesgo real de que los hombres tomen el control y las mujeres queden fuera de los beneficios. ¿Es así? Precisamente. Y lo fascinante es cómo el artículo analiza esa dinámica. Describe una especie de geografía del género en el manejo de residuos. ¿Geografía del género? ¿Cómo? Sí, o sea, las mujeres en el espacio privado, el hogar, y los hombres más en lo público. Entonces, al llevar la gestión de residuos a un proyecto comunitario, o sea, al espacio público, Ah, ya veo. Si no se actúa con intención, con cuidado, se corre el riesgo de simplemente replicar esos patrones. Que los hombres asuman el liderazgo, las decisiones importantes, sobre todo si hay dinero involucrado. y las mujeres queden relegadas. Exacto. El proyecto reconoció esto desde el principio y buscó activamente, desafiar esos roles preestablecidos. Muy importante eso. Y ligado a esto, el artículo mete otro concepto clave, las economías alternativas. Ujú. La idea, si entiendo bien, es que no se trata solo de ganar dinero como en el capitalismo tradicional. No, de maximizar ganancias individuales. Exacto. Las economías alternativas, inspiradas en las ideas de unas académicas, Gibson Graham, que cita el texto, se enfocan en otros valores. ¿Cómo cuáles? Pues la reciprocidad, la colaboración, el cuidado mutuo, la responsabilidad con la comunidad, las redes de apoyo familiar, vecinal. Cosas que ya pasan en estos lugares, ¿no? Justo eso argumenta el artículo. Son prácticas que ya existen y son vitales en lugares como los platanitos, aunque el sistema económico formal tienda a ignorarlas o a subvalorarlas. Entonces, el proyecto que hizo trató de fortalecer eso. Exacto. La conexión es crucial. El proyecto no buscó imponer un modelo de afuera, sino integrarse y fortalecer esas redes que ya estaban ahí. Quería revalorizar ese trabajo, a menudo invisible y no pagado, que ya hacían las mujeres con la basura. Darle un valor diferente. Sí, y construir un bienestar colectivo que fuera más allá del dinero, impulsando la equidad de género de una manera más profunda, más real. Qué interesante cómo buscaron tejer sobre lo que ya existía. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo pasaron de la idea a la acción? Pues con mucha participación. El artículo subraya eso. ¿Qué tipo de participación? Hicieron encuestas para entender bien la situación, talleres. Fíjate, al principio hasta separaron a hombres y mujeres en algunos talleres. ¿Para qué? Para entender mejor sus perspectivas, sus roles, sin que un grupo dominara al otro, ¿sabes? ¿Buena estrategia? De ahí surgió el grupo Mujeres Unidas.
Y hasta le pusieron nombres bien simbólicos y creativos a los sitios de compostaje. A ver, cuéntame. Uno era los 5 corazones, porque dicen que las lombrices tienen 5 corazones. Órale, no sabía eso. Yo tampoco, ¿eh? Otro se llamaba El Criadero La Maravilla y otro Punto Final. Nombres con fuerza. Sí, se nota el involucramiento. Y también involucraron a niños y jóvenes. Hubo actividades de educación ambiental, pintaron letreros. Vaya, se buscó que fuera un esfuerzo realmente colectivo. ¿Y la infraestructura cómo la construyeron? ¿Con qué materiales? Pues también fue participativo, siguiendo principios de lo que el artículo llama, curiosamente, arquitectura de guerrillas. Arquitectura de guerrillas. Suena intenso. Jaja, sí. Pero la idea es usar la creatividad para encontrar soluciones de bajo costo, sostenibles, aprovechando materiales locales y reciclados. Ah, ok. ¿Y qué hicieron en concreto? Pues probaron diferentes diseños para los contenedores de las lombrices. Unos los hicieron con bloques de concreto. Ujú. Otros reutilizaron refrigeradores viejos, imagínate. Y también usaron tanques de plástico de esos grandes usados. Para ver qué funcionaba mejor. Exacto. La idea era comparar costos, durabilidad, cómo se manejaban. El texto hasta trae una figura con la comparación de costos iniciales para cada opción. ¡Qué práctico! Y el reciclaje fue clave para mantener los costos bajos. Usaron muchos materiales reciclados. Y mencionaste algo del agua. Ah, sí. Un detalle súper ingenioso y vital. Construyeron sistemas bien sencillos para captar agua de lluvia, ¿Con qué? con más tanques de plástico y láminas de zinc reutilizadas. Esto era fundamental porque las lombrices necesitan humedad constante. Claro. Y el acceso a agua corriente en los sitios que eligieron era limitado. Así que, ¡pum!, solución local. Demuestra una gran capacidad de adaptación, ¿no? De resolver problemas con lo que hay. Totalmente. Oye, y parece que funcionó rápido, ¿no? Según el artículo, apenas a los 3 meses de empezar, esto fue en marzo del 2012, Sí, ya tenían un análisis económico que mostraba que la inversión se recuperaba en menos de un año. en menos de un año. Sí, sobre todo con los contenedores hechos de materiales reciclados que eran más baratos de implementar. Claro, tiene lógica. Y empezaron a vender el producto, el abono líquido, que le llaman té de lombriz, y también el abono sólido. Ya generando ingresos. Exacto. Y hay una cita en el texto que me pareció muy poderosa, de una participante. Dice, ahora yo puedo generar mi ingreso desde casa por mí misma. Uf, qué fuerte. Eso dice muchísimo del impacto personal, ¿no? Totalmente. Va más allá de lo económico. Sin duda. Pero el impacto, fíjate, trascendió lo puramente económico. Para 2014, las reuniones semanales de Mujeres Unidas ya eran mucho más que espacios de trabajo. ¿En qué sentido? Se habían consolidado como lugares de apoyo mutuo, de capacitación en otros temas, de fortalecerse como grupo organizado. Se empoderaron, digamos. Exactamente. E incluso lograron construir un sitio de compostaje nuevo, más grande, técnicamente mejorado. ¿Cómo era? Lo hicieron en una zona más segura para evitar inundaciones. Era de bloques de concreto y hasta le pusieron un techo para dar sombra hecho con botellas de plástico recicladas. ¡Qué creativas! No, hombre, sí. Y algo notable, los hombres de la comunidad empezaron a involucrarse más. Ah, mira, ¿en qué? Colaboraban en el mantenimiento de esta nueva infraestructura y se estableció un sistema más formal para que los hogares entregaran sus residuos orgánicos al proyecto. Se fue organizando mejor. Sí, esto nos lleva a pensar en cómo evolucionan estos procesos participativos, ¿no? En su sostenibilidad a largo plazo. Definitivamente. Y el proyecto siguió creciendo, ¿verdad? No se quedó ahí. No, para nada. En 2015, nos cuenta la fuente, dieron un paso más grande todavía. Formaron el consorcio Los Platanitos. Un consorcio, ¿qué implicaba eso? Pues ya era una alianza más formal. Reunía a Mujeres Unidas, a la Fundación Comunitaria FUMPLA, a ONGs que se sumaron al esfuerzo. Mencionan a CIAMF y FAMA, que son entidades de apoyo comunitario. Ajá. Y, muy importante, al propio municipio de Santo Domingo Norte. Ya estaba el gobierno local metido formalmente. Eso es un gran paso. ¿Y qué querían lograr con el consorcio? Las metas crecieron, claro. Querían expandir la lombricultura a más familias, crear un vivero comunitario. ¿Con vivero? Sí, para cultivar y vender plantas usando su propio abono.
Y también desarrollar un programa de recolección de basura más integral para toda esa zona de la Cañada. Órale, ya pensaban en grande. Sí, el potencial que veían era enorme. Calculaban que podrían llegar a procesar los residuos orgánicos de la mitad de los hogares cercanos a la Cañada. ¿Y eso cuánto es? Significaría evitar que más de 16,000 kilos de contaminantes orgánicos llegaran al arroyo cada año. ¿16,000 kilos? Es una cantidad impresionante. ¡Impresionante! El caso de los platanitos es, pues, un ejemplo muy tangible de cómo la autogestión comunitaria puede ser un motor súper poderoso. Sí, se ve claramente. Especialmente, como recalca mucho el artículo, cuando se combina con liderazgo femenino y una apuesta consciente por esas economías alternativas. Que valoran lo social y ambiental. Exacto, tanto como lo económico. Este tipo de iniciativas fortalecen el tejido social, eso que llamaste capital social, y eso, a su vez, puede atraer apoyo externo, de ONGs, del gobierno. Como pasó aquí con el municipio. Exacto, y generar beneficios clarísimos y medibles para el ambiente, para la salud y para la economía local. Y no hay que olvidar, creo, el componente educativo, la participación de los niños y jóvenes. Totalmente de acuerdo. El estudio sugiere que eso fue clave. ¿Por qué? Pues para sembrar conciencia ambiental desde chiquitos y también para fortalecer el sentido de pertenencia, de unidad en la comunidad. Construir futuro, digamos. Algo así, claro. El artículo también es realista, ¿eh? Menciona los desafíos. Que siempre los hay. Claro, para que estos proyectos funcionen a largo plazo, se necesita un compromiso comunitario muy fuerte y constante. No es fácil mantenerlo. Me imagino. Y aunque los costos iniciales puedan ser bajos, sobre todo si le echan ingenio y reciclan como hicieron aquí, pues asegurar la sostenibilidad financiera y operativa sigue siendo un reto. ¿Y los productos? El abono, el té. Ese es otro punto crítico. Desarrollar mercados estables para esos productos. El abono, el té de lombriz, las plantas del vivero, hay que venderlos. Encontrar quién los compre de forma regular. Exacto. Pero bueno, incluso con esos retos, el potencial es innegable. Quizás hasta para diversificar, ¿no? Generar otros productos o servicios con valor agregado. Pero manteniendo la lógica comunitaria. Siempre manteniendo esa lógica de la economía alternativa, centrada en lo comunitario y lo sostenible. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cuál sería la gran lección de esta historia? Híjole, es potente. Hemos visto cómo una comunidad que enfrentaba la falta de servicios básicos, como la recolección de basura, tomó algo tan simple como unas lombrices Que ahí estaban, en la naturaleza. y lo combinó con organización, con liderazgo femenino muy marcado y con una visión económica diferente. Menos individualista, más colectiva. Para crear una solución súper potente. No solo limpiaron su entorno y mejoraron su salud, sino que generaron ingresos y quizás lo más valioso, fortalecieron su capacidad de trabajar juntos, su orgullo como comunidad. Yo creo que es un testimonio muy poderoso de cómo integrar el saber local, esa conexión con la tierra que ya tenían, ¿te acuerdas? Sí, que venían del campo muchos. Exacto. Integrar eso con la participación genuina de la gente y con una perspectiva económica más amplia, esas economías alternativas, puede ser realmente transformador. Cuestiona otros modelos, ¿no? Sí, cuestionan esos modelos de desarrollo que a veces solo ven el mercado formal, la ganancia individual, y pasan por alto toda la riqueza de prácticas y redes que ya existen en las comunidades. Las invisibilizan. Y bueno, para quienes nos escuchan, quizá una reflexión final. Si este enfoque, ¿no?, de valorar las redes comunitarias, de reconocer el trabajo no remunerado, sobre todo el femenino, Que es muchísimo. y de impulsar estas economías alternativas, funcionó para manejar los residuos en los platanitos. ¿Qué otros problemas complejos de nuestras ciudades, de nuestros barrios, podrían abordarse con una mirada similar? Es una gran pregunta. ¿Podría esta lógica aplicarse para mejorar el acceso al agua, por ejemplo? ¿O para desarrollar energía limpia comunitaria? ¿O fomentar la producción local de alimentos? Abre muchas posibilidades, ¿verdad? Pensar desde lo local, desde lo colectivo, desde lo que ya existe. Sin duda, una beta interesante para seguir explorando.